¿Qué es lo que vos venís a plantear acá? Básicamente lo que yo estoy proponiendo es que la gente identifique que la casta política es el gran enemigo, que la grieta no es entre kirchneristas y Juntos por el Cambio, sino que en realidad la grieta es entre los políticos ladrones que son la casta, ¿sí? y los argentinos de bien que viven del fruto de su trabajo, y eso en la votación de anoche quedó claro. Es decir, estamos frente a una crisis fenomenal, y en lugar de hacer el ajuste de ellos, que son los parásitos, le trasladan el ajuste al sector privado, y sin lugar a dudas el sector más castigado y más golpeado por la política argentina ha sido el campo. Así es que me parece que es el lugar natural para contarles que la salida es la libertad, y que no hay que soñar con el amo bueno, digamos. O sea, vos no tenés por qué ser esclavo, ese es el punto. Entonces lo que yo vengo a proponerles es el sueño, digamos, de la libertad, que es lo que trae la prosperidad. Hay dentro de poco, según proponen desde algunos sectores de la oposición, quieren llevar al Congreso el tema de derechos de exportación, el tema de retenciones. ¿Te imaginas trabajando con la gente de Juntos por el Cambio en un proyecto que puedan modificar ese esquema? Pero de hecho yo participé en uno de los proyectos con Gerardo Milman, sí, que es del ala de los halcones de Juntos por el Cambio, y el proyecto básicamente era derogar 2 artículos del Código Aduanero, sí, que son los que les permite al Poder Ejecutivo de determinar las retenciones. Entonces, automáticamente, si vos tirás esos 2 artículos del Código Aduanero, automáticamente se caen las retenciones, y entonces las retenciones tendrían que pasar por el Congreso, y ahí lo que se va a encontrar la gente, van a ver quiénes son los que verdaderamente están a favor de los productores y quiénes son los parásitos, que no son muy distintos de cómo votaron ayer, dijiste directamente de los halcones, que eso lo usamos los periodistas, ¿no? Halcones y palomas. ¿Hay tibieza dentro de la oposición para cuestionar al gobierno o para hacerle ver la cuestión? Son socios, te demostraron que son socios. Las palomitas, o sea, votaron todo de cabeza. Todo el ala, digamos, socialdemócrata, ya sea las palomas, digamos, o sea, la gente que responde a la reta, o la propia Vidal, sí, que dijo que no iba a subir impuestos, y ayer, digamos, cuando aprobó que se suba la deuda, esos son impuestos futuros. O sea, que jode a tus hijos, a tus nietos, digamos, a los que no votan, ¿sí? O sea, con lo cual ayer te metió un impuestazo, y en campaña había dicho otra cosa, y todo lo que te votaron distinto, digamos, fallaron a su compromiso, ¿sí? Y en el fondo, digamos, te aprobaron un ajustazo. ¿Para qué? Para no tener que ajustar ellos. ¿Por qué? Porque le conviene a los gobernadores radicales, como Gerardo Morales, o le conviene, por ejemplo, al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para qué? Para que tengan más guita en un año previo a la elección del 2023. Haces mucho hincapié, ya lo dijiste creo que 2 veces en esta pequeña charla que estamos teniendo, que este acuerdo del FMI es aumentar deuda, algo que pasa desapercibido cuando uno lee las declaraciones. ¿Por qué no explicas un poquito a qué te estás refiriendo específicamente? Porque no solo consigue plata para rolear la deuda que vencía en estos años, sino que además consigue plata para financiar el déficit fiscal, consigue $5.000 millones extras. O sea, con lo cual la deuda está aumentando, la deuda neta está aumentando. Entonces, y eso, Dios, son impuestos futuros. Y en especial, digamos, con esta manga de parásitos que no quieren dejar de gastar, o sea, es obvio que vamos a tener que pagar más impuestos. ¿Es tan importante el gasto de la política dentro de los gastos del Estado? Pero el problema es dónde está escondido el robo de la política. ¿Dónde? Por ejemplo, en la obra pública. Entonces vos podés eliminar la obra pública y hacerla a cero, y eso, digamos, te produce un ahorro que puede oscilar entre 2 y 3 puntos del PBI. Vos, por ejemplo, ahorrás eliminando las transferencias discrecionales, y ahí tenés 5 puntos del PBI. Vos podés, por ejemplo... ¿Qué son las transferencias discrecionales? Es plata que le gira directamente el gobierno nacional a las provincias, que es una gran fuente de robo, porque básicamente cuando vos tenés el presupuesto y el presupuesto quedó por arriba,
los ingresos, porque generás inflación, le queda un montón de guita al Ejecutivo, que decide a qué gobernador se la da. ¿Y a quién crees que se la da? Se la da a las provincias que tienen la contabilidad más oscura. ¿Por qué? Porque cuanto más oscura es la contabilidad, entonces vos decís que gastás 100 en obra, en realidad gastás 50, y los 50 que quedan se le llevan la mitad el Ejecutivo y la mitad el gobernador. Entonces, digo, eso es una fuente de corrupción fenomenal. Vos podrías eliminar, por ejemplo, los subsidios económicos, pero bajando los impuestos. Por ejemplo, vos cuando vas a pagar una factura, la mitad son impuestos. Eso quiere decir que vos podrías duplicarle los ingresos a las empresas sin que nosotros tengamos que pagar un peso adicional. Entonces, vos fíjate, ahí con esa descripción que yo te estoy haciendo, estás cerca de, en torno a 10-11 puntos del PBI. Vos podrías eliminar. Mirá el tema las jubilaciones de privilegio. ¿Vos creés que es mucho o es poco lo que hay en jubilación de privilegio? De privilegio me imagino que debe ser poco. Bueno, ahora cuando yo te hablo del déficit de aerolíneas te asusta, ¿no? Sí. Bueno, cuando tomas el déficit de todas las empresas del Estado es 0.7 del PBI. ¿Y sabés cuánto se gasta de jubilaciones de privilegio? ¿Cuánto? 0.7 del PBI. O sea, estamos diciendo que es lo mismo las jubilaciones de privilegio que el quedan déficit de las empresas del Estado. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, digo, es una joda la política. Es un nido de ratas. Mira, alguien me dijo, pero vos te metiste en política, decías cosas espantosas en la política. Entonces, ¿cuál es mi primera reflexión? Me equivoqué. Es mucho peor de lo que yo imaginaba. Es muchísimo peor de lo que yo me imaginaba. O sea, y ahora les voy a decir algo más. Los malos son malos. Los malos son malos. Sí. Ahora, los que vos creés que son buenos son infinitamente más malos.